9:34, vamos a conversar ahora con dos visitantes, Pedro Ferradas, que es gerente del programa de gestión de riesgos de desastres y cambio climático de la ONG Soluciones Prácticas, y el delegado de la reducción de desastres de la Federación Internacional de la Cruz Roja México, señor Francisco Lani, que es de nacionalidad mexicana. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. La ocasión es el Encuentro Latinoamericano de Gestión de Riesgo de Desastres, que se inaugura hoy en Lima, Miraflores. A ver, explíquenos los objetivos de esta reunión, que por supuesto es siempre fundamental en dos países como México y Perú, que tienen tanto, han hecho mucho, pero todavía falta mucho por realizar en materia de control de riesgos. Cuéntenos, señor Pedro Ferradas. Sí, bueno, los objetivos son el poder compartir las experiencias de gestión de riesgo en nuestros países. Es un evento que abarca a otros representantes de países. Está Bolivia, está Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, ¿no? Básicamente Sudamérica y en Centroamérica, aparte, bueno, de México está Honduras. Eso es prácticamente panamericana, digamos. Sí. Entonces, cada uno de estos países, en el marco de los acuerdos con Naciones Unidas, ha venido avanzando en lo que es modificar el enfoque anterior de respuesta a los desastres para hablar de reducción de riesgo. O sea, la gran diferencia es esa, ¿no? O sea, en el pasado pensábamos que prevenir era estar preparados para responder a una situación de emergencia, es decir, cómo ubicarnos en un lugar seguro, qué hacer un poco antes de reducir los riesgos, es evitar que se generen condiciones de riesgo por un lado, y otro, reducir estos riesgos que se dan, por ejemplo, cuando uno se ubica en un terreno de mala calidad. Ejemplo, Villa El Salvador, Loma Corvina. Ejemplo, 20 metros. 60% de Lima, en realidad. Así es. Para ser realistas. Sí, se calcula que no menos de la tercera parte de la población del país vive en zonas de riesgo. Entonces es un problema gravísimo, ¿no? Para dar una idea, el terremoto... Bueno, pero ahí ya los hechos están dados. ¿Qué cosas se puede hacer? Sí, justamente existen ahora programas para reasentar a las poblaciones que están en situación de riesgo no mitigable, riesgo extremo, como el caso de Loma Corvina en Villa El Salvador, donde tienes 20 metros de profundidad de arena y por lo tanto un sismo de regular intensidad va a hacer que se hundan todas las viviendas ahí, ¿no? Y además tenemos ahí, empresas que sacan arena y hacen profundizan más el hueco. Claro, entonces hay varios lugares así, hay zonas altamente inundables. Ahora en el caso de la cuenca Rima, que se está trabajando en la recuperación de un espacio que había sido ocupado por algunas empresas y personas en pleno cauce río. Entonces con el gobierno de Ate Bitarte se ha logrado reubicar, dejar la zona libre, y se van a construir canchas de fútbol, algunos parques que van a permitir ahí lo que pasa es que esto, ¿no? Y a ver si en el caso mexicano nos puede ayudar, ¿no? Francisco Lani. Aquí hay una multiplicidad de intereses. Por un lado, los gobiernos que lo que necesitan es hacer populismo, y en consecuencia lo que hacen es sancionar que las invasiones tales o cuales se convierten en distritos y se acabó el asunto. Y intereses privados enormes, desde inmobiliarias hasta, en fin, sectores agrarios. Es decir, hay una confluencia hay una trama de intereses que hace que en general no se pueda tomar una política o salir del marco de las idealizaciones a las realizaciones concretas. ¿Cómo hacer para poder lograr una organización lo suficientemente fuerte y respetable como para superar estos vicios de intereses muy manifiestos y que son de décadas? El señor Francisco Lani, bienvenido. Gracias. Bueno, en este caso yo comentaría que hace falta la aplicación de la política pública, ¿no? Es algo que hace un momento comentabas respecto a quienes omiten
precisamente a aplicar la política. A nivel de México ha habido mucho avance en cuanto a la política pública, sobre todo en la parte de la reducción de riesgos de desastres, pero a veces las capacidades que tienen las municipalidades pues no son suficientes, ¿no? Las capacidades y los intereses. Así es, ¿no? Uno de los sitios de los intereses son las municipalidades. Sí, y claro, pues esto ha permitido que muchas personas se asienten en lugares de alto riesgo, con las consecuencias que esto conlleva en el futuro, ¿no? Tenemos estos asentamientos irregulares que son los que más en una emergencia demandan recursos, ¿no? Y desafortunadamente quienes estamos acostumbrados a responder, hablo por parte de Cruz Roja Mexicana, seguimos otorgando estos beneficios, ¿no?, hacia estas comunidades antes de prepararlas. Entonces ahora el enfoque es diferente, ¿no? A nivel de organizaciones ONGs, ¿no?, y Cruz Roja Mexicana, como en este caso, la intención de la iniciativa privada para apoyar estos esfuerzos es revertir estas condiciones que a veces resultan ser populistas, ¿no?, en algunos casos. ¿Qué se hace cuando las políticas públicas tienen que sumarse sobre el laberinto existente? Porque tenemos ciudades mal diseñadas, tenemos gente que tiene casas construidas en malos lugares. Bien difícil también ir a decir a toda una urbanización, ¿saben qué? Cuando venga un terremoto se van a caer, múdense. La gente no se va a ir, ¿no? ¿Cómo se trabaja un problema así de complejo? El que quiera. Nosotros lo que estamos planteando es aprovechar algo que aprendimos en el terremoto de Ica, ¿no? Cuando ocurre el terremoto de Ica y vienen los organismos que dan los títulos de propiedad y viene el presidente de ese entonces y anuncia que van a titular, se encuentran con que el 80% de la población no tiene título de propiedad. Y entonces hay graves conflictos y si en ese momento se trata de dar título de propiedad, no podían avanzar. Entonces se opta por ofertar un terreno más seguro y dar títulos de propiedad en esos terrenos más seguros. Y eso permitió generar condiciones más seguras para un contingente de población muy grande. Quedan entre los inquilinos que estaban peleados con los propietarios y se liberó de alguna manera parte de los terrenos a los propietarios. Y algunos propietarios, no algunos, sino muchos, decidieron irse a estas zonas que son más seguras. A partir de ese ejemplo, el ejemplo peruano que se trabajó ahí, se utilizó en el terremoto de Haití, ¿no?, donde había este mismo problema. Y entonces se hablan de mecanismos intermedios, soluciones intermedias, ¿no? En el caso actual, en el marco de la preparación de la Conferencia Mundial de Hábitat, que va a ser ahora en Ecuador a fin de año, lo que se está planteando es que se modifiquen la normativa y los programas gubernamentales relacionados con las viviendas en laderas. Es increíble, pero no digamos, los programas de promoción del gobierno sobre vivienda no puede acceder la gente que vive en laderas por considerarlas en riesgo, lo cual podría ser respetable, pero sabemos que la tecnología ha avanzado, incluso es posible a construcciones de mediana calidad como estas, mejorarlas en laderas y no a una pendiente extremadamente pronunciada, pero sí una pendiente mayor a la cual ahora se está normando. Entonces es necesario buscar soluciones intermedias a esto, porque si decimos prohibido habitar, pero tenemos 2 millones de personas que viven en laderas, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Entonces, estamos hablando sobre sectores populares y barrios donde hay autoconstrucción, mucha informalidad y no hay control de los poderes públicos. Pero en el caso de México, señor Lani, yo recuerdo con el terremoto del año 85, se cayó un hotel norteamericano de 5 estrellas de una conocida marca hotelera. Estamos ante un tema de corrupción. ¿Qué cosa sucedió?
Bien, mira... Usted creo que era un joven miembro de la Cruz Roja, que tenía apenas 16 años, pero recuerda ese terremoto, ¿no? Así es. Sí, mira, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? La aplicación de la ley es algo fundamental. Había en ese entonces, cuando hablamos del terremoto de 1985, que realmente acaba de pasar y conmemorarse el aniversario, y donde surge ya una política de protección civil a nivel de México, de lo cual ha tenido mucho avance. Nos ha tomado tiempo, eso es cierto, más de 30 años, pero ahora les puedo decir con certeza que cuando anterior al 85 la ley de construcción era muy relajada, ¿no? Ahora hay una ley más sólida, ¿sí? Que debe de incluirse sistemas antisísmicos dentro del diseño de las construcciones de los grandes hoteles. La ley y los digamos los cuidados y las vigilancias respectivas, porque por leyes las tenemos magníficas, pero sí. ¿Y por qué digo que ha habido un avance? Es que a comparación de otros países que ha tenido sismos como Haití, por ejemplo, en Europa, en Asia, la Ciudad de México ha soportado muy bien estos tipos de incidentes, ¿no? Gracias a todo este sistema, que ahora no es lo mismo que en Italia, por ejemplo, haya un sismo de 6 grados y haya víctimas, ¿no? Haya derrumbes, ¿no? En Asia, que en México, ¿no? Los daños pueden ser 0, ¿no? Sin embargo... Ahí hubo 10.000 muertos, ¿no? Sí, exactamente, para el 85. Ahora ha cambiado mucho esa parte. Denos algunos ejemplos, aparte del de México, en que nosotros podamos decir que efectivamente en América Latina tenemos una gestión suficiente, o por lo menos positiva, del riesgo. Ya. Bueno, recientemente el ingeniero Kuroiwa participó en una experiencia muy interesante que se llama el Nuevo Huaraz, la reubicación de parte de la ciudad en un territorio que es extremadamente seguro en comparación con la ciudad misma, ¿no? Entonces es un ejemplo interesante porque es posible encontrar y planificar zonas de este tipo, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con lo que se señala nuestro colega y amigo, y es digamos la normatividad que sí se aplica en la mayoría de los casos en las empresas privadas, ¿no? En las grandes empresas, constructoras y demás. Entonces ese es un avance importante. Hay que vigilar porque hay parte de las empresas que no, pero creo que las normas constructivas han evolucionado a un nivel... ¿Cómo hacer con la autoconstrucción? Claro, ese sigue siendo un problema. Yo soy migrante, soy invasor y autoconstructor. Sí, ahí ese es un problema que tiene una combinación de soluciones. En el caso chileno creo que ayuda un poco a este nivel, en Santiago. Hay una creciente oferta en las últimas 2 décadas, digamos, de viviendas construidas por el Estado, programa de viviendas cofinanciadas entre el sector público y el sector privado, y que permiten el acceso cada vez más masivo de los pobres a este tipo de vivienda. No solamente la clase media, sino pobres emergentes, digamos, ¿no? Pero hay un sector que no accede a este tipo de vivienda, y entonces lo que sí ha empezado a hacer ahí, se ha estado trabajando, es estas medidas transicionales o intermedias a las cuales me había referido. De acuerdo. ¿No? Entonces, combinando estas soluciones, se avanza muchísimo, y creo que en muchos países de América Latina hay avances en esta lógica, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la visita, señor Ferradas y señor Francisco Lani, y que les vaya muy bien, por supuesto, en el seminario. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 9:48 de la mañana, una pausa.